Estado, ¿no? Ya que, de acuerdo a la ley 1178, es el ente rector en cuanto a los sistemas de control gubernamental, ¿no? Principalmente, ¿no? A la realización de auditorías, que es la labor de fiscalización que debería realizar la Contraloría. A ver. Esto es importante que veamos, por favor. El control gubernamental está integrado por el sistema de control interno y el sistema de control externo posterior. Y luego hacen una amplía, ¿no?, los conceptos de que se mencionan en el artículo 7. El sistema de control gubernamental interno de cada entidad pública tiene por objetivos generales promover el acatamiento de las normas legales, proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores, asegurar la obtención de información operativa y financiera útil, confiable y oportuna, promover la eficiencia de sus operaciones y actividades y lograr el cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos en concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas. ¿Cómo interpretamos lo que se menciona acá? ¿No? Cada funcionario público, cada funcionario y cada funcionaria, obviamente, del sector público, están en la obligación de cumplir con todo lo que determina la ley. Por eso es que habíamos hecho un repaso de lo que establece, por ejemplo, ¿no?, la ley 1178 y sus 8 sistemas, ¿no?, comenzando desde el sistema de programación de operaciones, luego el sistema de organización administrativa y con la que, bueno, una de los otros sistemas que también es muy importante, ¿no?, y registra todas las transacciones financieras, es el sistema de contabilidad integrada, ¿no? Y finalmente el sistema de control gubernamental. Entonces, esto es importante, ¿no? Lo que se quiere es promover el acatamiento de las normas legales, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores. Lo que conocemos, ¿no?, en términos vulgares, podríamos decir, los llamados actos de corrupción, ¿no? Si esta ley, la ley 1178, se aplicara, ¿no?, de manera estricta, podríamos decir, se evitarían esas situaciones, ¿no? Nadie cometería ese tipo de actos porque está diseñado para que se pueda cumplir, pero lamentablemente, ¿no?, en algunas ocasiones no se cumplen, ¿no? Y podemos ver que se cometen, ¿no?, ese tipo de actos. Y bueno, muchas veces tampoco son sancionados, ¿no? Pero ese es otro ámbito. Pero este sistema está diseñado para evitar precisamente esos actos, ¿no? Les vuelvo a reiterar, si se aplicara de manera estricta y todos los funcionarios y las funcionarias públicas fueran conscientes, eh, la administración de recursos públicos se manejaría de manera eficiente, ¿no?, y se podría beneficiar a toda la población de nuestro país. Pero bueno, eso depende ya de cada persona, ¿no? Al igual de que nosotros ya como profesionales auditores o contadores públicos, también el respetar, ¿no?, lo que establece el código de ética. Y bueno, no solamente, ¿no?, el respetar lo que manda un documento, ¿no? Eso parte eh, de los valores, ¿no? De los valores eh, que cada uno posee, ¿no? Podríamos decir lo que se dice básicamente, ¿no? Cómo nos hemos formado desde niños,
comenzando desde los hogares y luego pasando por los colegios, escuelas y luego universidad, ¿no? Pero no, básicamente depende de cada uno, ¿no? De cómo aplica sus principios, si los mantiene o no, y si demuestra además a la población, ¿no? Que realmente respete sus principios, por tanto respeta pues, las normas legales. Eso parte, ¿no? En el ámbito público principalmente, donde, bueno, un acto de corrupción, el desvío de esos fondos perjudica pues a toda la población en este caso, ¿no? En cambio, en una empresa privada no sucede lo mismo, ¿no? Sí se perjudica, sí se afecta el capital de los dueños de la empresa, ¿no? De los accionistas en ese caso. Pero en este caso, al hablar de recursos públicos, ese desvío de fondos que hubiera afecta a toda la población, ¿no? Quiere decir que la población, nosotros como población, no podemos cumplir eh, sí, o seguimos, ¿no? Con las mismas necesidades de siempre, ¿no? En el área rural, la falta de caminos o el mantenimiento de sus caminos, falta de electricidad, falta de agua potable, falta de alumbrado público, ¿no? Necesidades que se podrían cubrir, pero con los actos irregulares, fraudes que se cometen, lamentablemente no se pueden llegar a cumplir, ¿no? A eso nos referimos. Los afectados somos todos, en este caso, ¿no? Toda la población de Bolivia, ¿no? Incluidos, ¿no? Desde los recién nacidos hasta las personas que tengan mayor edad, se puede decir, ¿no? Todos absolutamente salimos perjudicados. A ver, y se amplía un poco más el concepto de control gubernamental interno. Se ejerce por los servidores de las unidades ejecutadoras de las operaciones, por los responsables superiores de las operaciones realizadas y por la unidad de auditoría interna de cada entidad. Su ejercicio es regulado por las normas básicas que emita la Contraloría General de la República, o bueno, Contraloría General del Estado, por las normas básicas de los sistemas de administración que dicte el Ministerio de Finanzas y por los reglamentos, manuales e instructivos específicos que elabore cada entidad. ¿No? Entonces, nuevamente reiteramos, ¿no? El control gubernamental interno se ejerce por todos los servidores públicos en este caso, o las servidoras públicas. Mm, Este otro capítulo también es importante. El sistema de control gubernamental interno está dado por el plan de organización de cada entidad y las técnicas de autorización, procesamiento, clasificación, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección física incorporadas en los procedimientos administrativos y operativos para alcanzar los objetivos generales del sistema. Está compuesto por el control interno previo, el control interno posterior a cargo de los responsables superiores y la auditoría interna. Mm, A ver, esta parte podríamos decir, ¿no? Las técnicas o procedimientos o pasos que se deben realizar. Mm, Deben estar separados, se dice, ¿no? Una persona debe ser la que autorice, por ejemplo, la compra de determinado bien o la contratación de servicio. El procesamiento y la clasificación y registro, por ejemplo, lo realizará otra persona en el departamento contable, podría ser. La verificación que se ha llevado efectivamente esa compra o la contratación de servicio, lo realizará otra persona, ¿no? Y luego la evaluación de la seguridad y protección física, por ejemplo, lo podrá realizar luego la misma máxima autoridad ejecutiva de la entidad o la unidad de auditoría interna. Entonces, se podría decir que para cada proceso de compra, cualquiera sea el tipo, ya sea compra
de bienes o contratación de servicios, debería cumplirse, por ejemplo, ¿no? 4 etapas. Les vuelvo a reiterar, ¿no? Una persona debería ser la que autorice. Otra persona la que realice el procesamiento, clasificación y registro, ¿no? El contador o, o el personal de apoyo de contabilidad. Otra persona realizará la verificación de que efectivamente se ha realizado la compra en los montos establecidos, verificará que no haya, por ejemplo, sobreprecio o verificará también la calidad, ¿no? De los bienes que se han adquirido y luego la unidad de auditoría interna realizará la evaluación en cuanto a seguridad y protección física, por ejemplo. Em, Podría ser, como les digo, ¿no? Podría ser cualquier tipo de adquisición de un bien, un equipo de computación, o incluso, ¿no? Los mismos insumos que se necesitan para las oficinas, ¿no? Desde los bolígrafos, eh, papel bond u otro tipo, y también se requiere mucho los archivadores de palanca, ¿no? Por ejemplo, para que puedan ordenar sus documentos, ¿no? Y archivar de manera ordenada, de manera cronológica. O en el caso de muebles también, ¿no? A lo mejor las sillas que tienen una poca duración, se podría decir, ¿no? Se necesita realizar la compra. En todos esos aspectos, ¿no? Debe existir, se deben cumplir ciertos procedimientos o etapas o filtros, como se conocen, ¿no? En la auditoría. ¿Con qué finalidad? Nuevamente reiteramos, ¿no? Con esta finalidad. Evitar las irregularidades, fraudes y errores. O lo que conocemos, ¿no? Actos de corrupción. Eso era lo principal. Elaboración e implementación. Bueno, eso ya está determinado por la Contraloría y depende de las entidades, ¿no? Cómo diseñar luego. Y bueno, el ejercicio del control gubernamental externo posterior. Ya acá nos mencionan básicamente lo que es los trabajos de auditoría, ¿no? Que se deberían realizar. En algunas ocasiones la realizará la misma Contraloría General o en su defecto las unidades de auditoría interna o si no se contase con esa unidad de auditoría interna se podrá acudir a firmas de auditoría externa, ¿no? Que ya habíamos mencionado también. Por ejemplo, esas firmas de auditoría externa tienen que estar debidamente autorizadas, ¿no? Eso quiere decir que deberían inscribirse primero en el Colegio de Auditores y posteriormente también obtener un registro en la Contraloría General del Estado. El otro es general. Luego estábamos viendo, bueno, ahora vamos a ver lo que son las normas generales de auditoría gubernamental. A ver, pero veamos si alguien más incorporado. Licen, Dime. el tema de adquisición de ítems, lo que mencionaba en los controles, especialmente, ¿cuántos ítems se tiene, bueno, tienen que publicar, digamos, en este caso, una institución pública para hacer licitación? Porque no puede ser uno o dos, me imagino que debe ser arriba de 5, 10, o tienen ítems ya enumerados para hacer la licitación. Ah, ya. Muy buena pregunta. ¿Quién habló? José Poma. José. No olviden que ya estamos ponderando la participación, ¿no?
José Manuel. Ya, en el caso de las entidades públicas, tenemos un portal también, se puede decir, un sistema, más bien. Ya, a ver. Un momentito, por favor. Voy a acceder al sistema para que podamos ver. A ver, cuando mencionamos el sistema de control gubernamental, nos referimos a que para cada procedimiento o para cada desembolso de fondos, ¿no? Que es lo que interesa, que no haya la desviación o sobreprecios o actos de corrupción u otro tipo de actos de corrupción, ¿no? Se deben implementar debidos sistemas de control, en las que, por ejemplo, les mencionaba, ¿no? Por lo menos deberían intervenir 3 personas para que eso, para que esa compra o adquisición se realice de manera legal, de manera normal, ¿no? Que no exista, les vuelvo a reiterar, irregularidades. Pero ahora, obviamente, de acuerdo a norma, de acuerdo al decreto 0181, que trata del sistema de administración de bienes y servicios, se tienen montos establecidos. Por ejemplo, se considera compras menores, contrataciones menores, a aquellas compras que se realizan hasta 50.000 bolivianos. Luego, hay otra diferenciación. Se dice que hasta 20.000 bolivianos no es necesario registrar en este sistema que estamos viendo acá, SICOES. Sistemas de contrataciones estatales, es lo que quiere decir. Entonces, todas las convocatorias o adquisiciones que son superiores a 20.000 bolivianos se deben registrar en este sistema SICOES y tenemos esta opción, ¿no? Las convocatorias nacionales. Acá están registradas, creo que desde la gestión 2008. A partir de ese entonces se comenzó a utilizar este sistema, ¿no? Entonces están registradas todas las contrataciones que han realizado la mayoría de las entidades públicas, ¿no? Aquella que no haya realizado su publicación es un descuido a estas alturas, ¿no? En que ya se tienen los medios para acceder a este sistema. Entonces, tenemos alguna diferenciación, como les decía, se consideran contrataciones, se pueden realizar más bien contrataciones directas hasta un monto máximo de 50.000 bolivianos. Y están en la obligación de registrar esas compras a partir de 20.000 bolivianos. Pero, o la diferencia es entre 20.000 y 1 bolivianos hasta 50.000 bolivianos, se puede todavía realizar contrataciones directas. Y esa adquisición, ya sea de un bien o contratación de servicio, lo tienen que registrar en este sistema. Y luego, a partir de 50.001 bolivianos, ya se puede realizar convocatorias públicas. Convocatorias públicas en este caso. Y luego hay algunas modalidades, como vemos acá. AMPE, por ejemplo, ¿no? Es el apoyo a la producción nacional. O esta otra modalidad, ¿no? ANPP ya son licitaciones públicas. O apoyo a la producción también, ¿no? O ese monto que les decía de hasta 50.000 bolivianos se consideran como contrataciones menores. CM quiere decir contrataciones menores. Y bueno, hay otros montos establecidos también. Por ejemplo, arriba de los 1 millón de bolivianos ya se consideran licitaciones públicas. En algunos casos esas licitaciones públicas serán solamente a nivel nacional. O también habrá, por ejemplo, a partir de los 10 millones de bolivianos ya las licitaciones serán a nivel... Los bolivianos
Dime. Sí, ¿quién hablaba? Aló. ¿Alguien quería hacer una pregunta? No. Bueno, el SICOES entonces es otra forma, ¿no?, de implementar, o es otra de las formas en que se ha implementado un sistema de control interno, por ejemplo, como les digo, ¿no? Todas las entidades públicas están obligadas, les vuelvo a reiterar, a publicar sus adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios a partir de 20.001 bolivianos. Montos inferiores, no, eso no están obligados a registrar en este sistema, pero sí, asimismo, ¿no? Desde la compra de un bolígrafo, ¿no?, para exagerar, ¿no?, se debería cumplir con ciertos procedimientos, ¿no? Como les digo, por lo menos, ¿no?, 3 personas deberían intervenir en un proceso de compra. Una que solicite, otra que autorice y otra que realice la compra. Ese tipo de filtros. Um, Ese es un ejemplo de cómo podríamos implementar un sistema de control interno. Dicen, una preguntita más. ¿Y la comisión calificatoria interviene aquí dentro de este control o es antes? Claro, claro, claro que sí. A ver, acá veamos. Un ejemplo, ¿no? O lo que les mencionaba, un proceso de adquisición. ¿En qué consiste? Primero se emitirá la solicitud de compra o contratación de servicio, como les decía, contratación de servicios. Es una persona, es una unidad que requiere, ¿no?, que se compre algún bien, puede ser un equipo de computación, es lo más usual que utilizo, o papelería, ¿no?, o algún otro insumo, o la contratación de algún servicio. A lo que les decía, el mantenimiento de equipos de computación, ¿no? Mi computadora se arruinó, entró virus y ya no funciona. Entonces necesito contratar un servicio en ese caso. Ahora, los montos. Vamos a ver. Bueno, en realidad, como les digo, para todo lo recomendable, vamos a decir, lo recomendable, en todo proceso de compra, ya sea compra de bienes o servicios, mm, es que deberían intervenir mm, como mínimo 3 personas, ¿no? A ver, una, ya habíamos mencionado la solicitud, otra persona que realice la autorización y otra que realice la compra. Y hice una consulta. Dice, ahí también no entraría lo que llega a ser el área de inventarios para luego ya ser mandado al área que corresponde. Claro, claro, sí, sí, sí. Un sistema de control, como les digo, por lo menos, ¿no? Para que no haya deficiencias, como les digo, podría ocurrir, ¿no? El tema de sobreprecios, y luego a fin de, o cada cierto periodo, pero usualmente es al 31 de diciembre, ¿no?, que se procede a realizar, obviamente, la inventariación. En unos casos de los activos fijos y en otros casos también se tienen almacenes. Y en esos almacenes estarán todo lo que corresponde a material de oficina, material de limpieza, tintas para las impresoras, repuestos en algunos casos y otro tipo de insumos, ¿no?, que sí se pueden almacenar.
Entonces, generalmente al 31 de diciembre se realiza un inventario. Y lo propio, en esos inventarios deberían intervenir, ¿no? Si tienen una unidad de auditoría interna, debería intervenir algún funcionario de auditoría y acompañar a la parte encargada, ¿no? Generalmente es el área de servicios generales que se encarga de la administración de los almacenes, entonces se procede, obviamente, ¿no? Luego, a ver, tenemos montos establecidos en el decreto Supremo 0181, así se le conoce, que es que trata específicamente, ¿no? Las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Ya podemos decir, hasta 20.000 bolivianos, les decía, ¿no? No es necesaria la publicación en el SICOBES, por ejemplo. Montos superiores a bolivianos 20.000 deben registrarse en el SICOBES. Ahora, ya para llevar adelante el proceso de compra o contratación de servicios, lo siguiente es elaborar lo que conocemos especificaciones técnicas, por ejemplo, ¿no? Especificaciones técnicas, ¿qué es lo que necesitamos, no? Se detalla de los bienes o servicios solicitados, ¿no? También ya se tienen algunos modelos ya establecidos que lo podemos encontrar acá, en el SICOBES. Vamos al inicio. Y acá tenemos comunicados, decretos y reglamentos, formularios. Acá ya tenemos, por ejemplo, miren, reglamento de contrataciones con apoyo de medios electrónicos, manual de operaciones del SICOES, reglamento, decreto, resolución. Acá está. Modelos de documentos, bases de contratación. Entonces, acá ya tenemos los modelos. Se ha tomado en cuenta que todas las figuras que pudieran existir, ¿no? Servicios de consultoría, servicios de construcción, provisión de bienes generales como papelería, equipos de computación, incluso los de para comprar medicamentos, ya se tienen acá modelos. Esos documentos, como dice acá, ¿no? Son los documentos base de contratación. Entonces, las especificaciones técnicas son parte de los documentos base de contratación. Se elabora esa especificación técnica, ¿no? Para que indiquemos qué es lo que necesitamos, la marca de repente de algún equipo, o medidas de algún mueble, o en el caso de vehículos, qué tipo de vehículos está buscando, o motocicletas también, ¿no? Luego se procederá, como decíamos, a la publicación en el SICOBES, en sus distintas modalidades, ¿no? Ya les dije, algunas son en la modalidad AMPE, es hasta 1.000.000 de bolivianos el monto que podría ser en la modalidad AMPE. Eso se creó con la finalidad, ¿no? De apoyar o de aceptar solamente propuestas, ¿no? De proveedores nacionales. Y luego de la publicación en el SICOES, lo siguiente será, por ejemplo,
será conformar lo que mencionabas, una comisión de calificación. Que igual, como mínimo, son 3 personas. Una comisión de calificación, ¿no? Entonces verificará, ¿no? Que las ofertas, las propuestas que llegaron son las que convienen a los intereses, en este caso se dice del Estado o de la entidad. Y luego evaluarán, ¿no? La calidad y los precios, ¿no? Ese es todo un proceso, ¿no? Se cumplen en plazos. Un proceso de compra generalmente abarca un mes, es lo mínimo, se deben establecer plazos. Y luego esta comisión de calificación emitirá un informe, ¿no? Un informe en el que se recomienda que sí se lleve adelante la compra. Y luego este informe se presentará, ¿no? A la unidad generalmente financiera, ¿no? A la unidad financiera. Y luego la unidad financiera, una vez que se tienen las autorizaciones correspondientes, luego recién se procederá con la... no, luego, luego se aprueba, ¿no? La compra mediante un informe, de la comisión. Luego, ese informe será aprobado por la MAE, ¿no? Otro procedimiento, ¿no? Todo esto que estamos mencionando son procedimientos de sistema de control interno o previo, como habíamos visto. Entonces, bueno, estoy resumiendo, ¿no? A lo mejor se tiene otros pasos más, pero estamos resumiendo las partes más importantes. Luego se notifica, ¿no? Al proveedor adjudicado para que realice la entrega de los bienes en oficinas de la entidad. Generalmente se procede de esta forma, no se otorgan anticipos para el caso de compras, por ejemplo, ¿no? Se sigue el proceso y los proveedores ya saben, las personas que trabajan con el Estado o las empresas que trabajan con el Estado ya saben la modalidad, ¿no? Se presentan a la convocatoria, presentan sus ofertas y tienen que entregar los bienes, tienen que entregar en oficinas. Generalmente, ¿no? Se tiene que entregar en las oficinas o en otros casos, ¿no? A lo mejor si la entidad tiene un vehículo, van a recoger, pero los bienes tienen que ingresar a almacenes o a las oficinas de la entidad, ¿no? Luego se recepciona, ¿no? Se recepcionan los bienes. Y será otra comisión de recepción, otra comisión quienes realizarán la verificación. Se podría, ¿no? Establecer si son montos importantes o muchos equipos, muchos bienes que se están adquiriendo, entonces se conforma otra comisión para que verifiquen, ¿no? Que efectivamente los bienes que ha entregado el proveedor, en este caso, cumplen, ¿no? Cumplen con este otro documento. Cumplen con todas las especificaciones técnicas que se han solicitado.
Luego, esta comisión, la comisión también, ¿no? Emitirá un informe de conformidad. Dicho informe será aprobado también. Aprobado por las instancias pertinentes, pero vamos a decir por la MAE. También aprobado por la MAE. Y luego, finalmente, vean, ¿no? Estamos enumerando 10 pasos solamente en una compra. Y como última etapa, se procederá a la cancelación. En muchos casos, ¿no? Debiera ocurrir todos estos pasos, todos estos procedimientos, que nuevamente reitero, ¿no? Es un ejemplo de cómo se puede implantar un sistema de control interno, ¿no? Para evitar lo que les decía, ¿no? Actos de corrupción, sobreprecios o desvío de fondos. Lo mismo puede aplicarse, por ejemplo, para las obras de infraestructura, ¿no? Para las construcciones, para la compra de un vehículo, no, se tiene que ser más estricto todavía, ¿no? Cumplir, acá estamos describiendo 10 pasos, ¿no? 10 etapas que se deberían cumplir. Es un ejemplo de cómo se procede, ¿no? En una entidad pública. Se siguen mínimamente, ¿no? Estos pasos, o podrían ser mayores. Y luego nosotros cuando realicemos el trabajo de auditoría, verificaremos, ¿no? Que se ha cumplido con todo, que se han cumplido con todos estos procedimientos. Es nuestra obligación como auditores, ¿no? En el caso de que detectáramos alguna irregularidad o viéramos que algún procedimiento no se ha cumplido, realizaremos una indagación, ¿no? Preguntaremos el por qué. O también existen situaciones que no se pueden prever, ¿no? Como son los desastres naturales, los llamados desastres naturales, ¿no? En algunos casos. Cuando nos referimos a desastres naturales, por ejemplo, en el oriente, ¿no? Se tienen el desborde de ríos que inundan comunidades. En esos casos, por ejemplo, las alcaldías, ¿no? Son las primeras que tienen que responder ante esos eventos y pues disponen, ¿no? No pueden, o más bien se tiene que atender de manera inmediata, ¿no? Y más si se han visto afectadas comunidades, poblaciones, las alcaldías tienen que acudir en su ayuda y para ello pues pueden evitar alguno de estos procedimientos, ¿no? Pero en ningún caso deberían cometer actos irregulares, ¿no? En esos casos son de emergencia, entonces se tiene que disponer de los recursos que se tengan disponibles, ¿no? Porque luego sería tarde, ¿no? Nadie quiere que ocurran eventos mayores, ¿no? Como el deceso, la muerte de personas, ¿no? Todos quieren, o el máximo bien que tenemos en el ámbito privado, en el ámbito estatal y en todo ámbito, ¿no? Es la vida humana, ¿no? Todos queremos preservar la vida humana. En esos casos, ¿no? De emergencia. O hay otros casos, eventos naturales, son los incendios, ¿no? Lamentablemente, también en el oriente. Y bueno, acá, nuestro medio también, ¿no? En La Paz, en el Alto, en otras poblaciones cercanas, también en épocas de lluvias generalmente, ¿no? Ocurren este tipo de eventos. Pero bueno, hay algunas situaciones que sí se pueden prever, ¿no? Nosotros acá ya sabemos, ¿no? Cuándo comienza la época de lluvias y cuándo termina. Pero en algunos otros casos, en el oriente, no es posible prever. En ese caso, las lluvias algunas veces son tan intensas que en una hora solamente pueden llegar a inundar
extensos terrenos, ¿no? En el área rural o en el oriente no es posible tomar previsiones. Pero acá en la ciudad sí, ¿no? A través de la construcción, por ejemplo, en los ríos de los atajados que le llaman, ¿no? Se puede prever. O que los sistemas de alcantarillado tengan un buen mantenimiento, ¿no? La limpieza, que es primordial. Esos casos sí se pueden remediar. Al igual que los incendios, ¿no? Son eventos que aparentemente se inician como incendios controlados, pero que luego se vuelven incontrolables, ¿no? Y ocurren pues, desastres prácticamente, ¿no? Desastres que afectan al medio ambiente, y al afectar al medio ambiente, pues a la larga nosotros, ¿no? Quienes somos quienes sufrimos también esas consecuencias. ¿Ya? Espero que hayan entendido un poco mejor de lo que se trata acá, ¿no? Cuando decimos sistemas de control interno. ¿Se entendió un poco más? ¿Tenemos una mayor claridad? Sí, Licen. Felice. Ok, qué bueno. Licen, una preguntita más. Dime. Estamos Dicen, para... ahora, el tema de la comisión calificatoria, en este caso, ¿en qué parámetros se basa para dar no sé si está bien dicho, de su visto bueno, ¿no? De la comisión para adquirir ese servicio o ese bien? Es decir, por ejemplo, digamos, en el servicio, en las instituciones públicas vi que tienen un servicio courier, si no me equivoco, que están encargados de mandar envíos y recibir envíos. Ahora, esta comisión calificatoria eh, se basa solamente en los precios o en el buen servicio que ofrece esta, este servicio de courier, por decirlo así. Mm, bueno, la comisión, bueno, en todos los casos debería, también se manda acá, y puede ocurrir lo mismo, ¿no? En el ámbito privado. Lo recomendable es que se tengan 3 propuestas como mínimo, ¿no? Y bueno, acá en La Paz podríamos tener muchas más propuestas, ya que ese tipo de servicio de courier o servicio de correspondencia tenemos pues, más de 3, ¿no? Tranquilamente podríamos conseguir más ofertas. Entonces, de lo que se trata es que tengamos la mayor cantidad de ofertas y luego se realice una evaluación. ¿Cómo? A ver, utilizamos, pues, por ejemplo, ¿no? Una tabla en Excel y elaboramos un cuadro comparativo donde vemos, obviamente, el costo o el precio de los servicios. Luego, por ejemplo, en el servicio de courier, en cuánto tiempo harán llegar nuestros documentos a distintas localidades, ¿no? A El Alto, por ejemplo, ¿no? Eh, lo ideal sería que nos hagan llegar, si entregamos en la mañana, en la tarde ya estuvieran en El Alto. Al igual que, por ejemplo, a poblaciones cercanas, a Oruro, tendrá que ser en el día, ¿no? A Cochabamba también, lo ideal sería que llegue en el día, ¿no? Para esos casos, las empresas de courier, por ejemplo, deberían utilizar el transporte aéreo, ¿no? Porque de eso se trata. Máximo, la correspondencia que entregamos debería ser al día siguiente, ¿no? Porque para eso se los contrata, de lo contrario, nosotros nomás, ¿no? Vamos a algún servicio que conozcamos, o todavía tenemos lo que era la empresa de correos y bueno, dejamos ahí, ¿no? Entonces se evalúan ese tipo de aspectos. En este caso del courier, por ejemplo, evaluarán el costo y el tiempo de entrega. Tendría que ser como les digo, exagerando, ¿no? Deberían entregar la documentación al día siguiente. Y lo Mm, mismo, y lo mismo sucede en los otros tipos de contrataciones, ¿no? La comisión se basa en estos aspectos, ¿no? En las especificaciones técnicas, que las ofertas cumplan con todo lo que se está
se ha establecido en las especificaciones técnicas. En el caso de impresoras, por ejemplo, ¿no? Que sean multifuncionales, que, que las tintas, ¿no? Que se vayan a utilizar o los toners que se vayan a utilizar, se tenga una provisión permanente, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, hay algunas marcas de impresoras, ¿no? Como Xerox o IBM, he visto en algunos casos, ¿no? O sea, increíblemente, ¿cómo van a comprar ese tipo de impresoras si saben que que el servicio técnico incluso va a ser muy complicado que puedan acceder o conseguir las tintas, plotters de esas marcas, ¿no? No, pues nadie podría comprar ese tipo de bienes, pero lo hacen, lo hicieron y luego pasan a ser inventario, ¿no? Porque ya no tienen ninguna utilidad. Entonces, esos aspectos, por ejemplo, ¿no? Deberían evitarse. Está bien, dice. ¿Sí? No, ok. No, a ver, espero que hayan tomado nota. Es un ejemplo, ¿no? De cómo luego nosotros como auditores vamos a realizar un seguimiento, ¿no? Una evaluación de que se hayan cumplido. Acá tenemos 10 aspectos, ¿no? Que deberían ser tomados en cuenta. Y bueno, en la parte privada, vamos a decir, también tenemos las normas de auditoría, ¿no? Que son aplicadas también. En este caso han sido adoptadas, en nuestro caso ha sido las normas de auditoría en el ámbito privado han sido adoptadas por el Colegio de Auditores, ¿no? Y han emitido sus correspondientes eh, aprobaciones, vamos a decir, ¿no? Para que se apliquen en todo trabajo de auditoría en el área o en las empresas comerciales. Y algo similar pasó para el campo de la auditoría gubernamental, ¿no? Las normas que tenemos en contabilidad y en auditoría no han sido adoptadas, ¿no? Nosotros hemos adoptado prácticamente, porque estas normas ya fueron emitidas hace mucho tiempo, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, ¿no? Que son es el país, bueno, no en vano, ¿no? Es el país más desarrollado que tenemos en todo el mundo, ¿no? En todo aspecto. Tecnología, en el área de las ciencias, la medicina, ¿no? Por eso es el primer mundo, ¿no? Y al igual que en la implantación o implementación de normas de contabilidad, en este caso las normas de auditoría gubernamental también, ¿no? Luego se han creado, ¿no? Otro tipo de instituciones ya a nivel internacional, como es la IAS, que regula, ¿no? Ya el tema de actualización, a lo mejor, de las normas de contabilidad. Bueno, ahora estamos en la, ¿cómo le denominan? Mm, algo así como la homologación o la homogeneización hacia la adopción de las NIF, ¿no? Sabemos, las normas internacionales de información financiera, que ahora se están aplicando, bueno, a nivel Sudamérica todavía no han sido implementadas, ¿no? De manera general. Y nosotros como Bolivia estábamos haciendo los intentos de adoptar, estamos haciendo todavía los intentos de adoptar esas normas, ¿no? Pero con la pandemia también se ha retrasado ese aspecto. Entonces, por ahora seguimos aplicando, ¿no? Las normas que tenemos vigentes en el país, tanto para las empresas comerciales, así como para el ámbito gubernamental. Bien, entonces, acá tenemos las normas generales de auditoría gubernamental y, como se menciona acá, son instrumentos normativos externos. Creo que ya habíamos visto algo de esto, ¿no? Bueno,
En el ámbito público, generalmente, ¿no? Toda norma que se publica o publican en sus portales de la web, tienen que contener, ¿no? Un documento que apruebe esa normativa, como esta resolución, por ejemplo, ¿no? Del 27 de agosto de 2012, se menciona, ¿no? Todos los articulados que están relacionados o que regulan el sistema, en este caso, de la auditoría gubernamental. Y nuevamente podemos ver acá, ¿no? Se hace mm, generalmente en todas las normas que se tienen establecidas para el Estado, se hace mención a la ley 1178. De ahí que es importante conocer lo que se menciona. ¿No? Se hace una serie de, se puede decir, cronología de las anteriores normas que se habían tomado en cuenta anteriormente, y son la justificación del por qué en algunos casos se está aprobando solamente o en otros casos se están actualizando, ¿no? Podría ocurrir aquello. Entonces resuelve, ¿no? Artículo primero, aprobar los siguientes instrumentos normativos de forma individualizada en su primera versión. Los mismos que entrarán en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2002. Segundo, quedan abrogadas a partir del 1 de noviembre de 2012 las resoluciones, toda la otra normativa que estuviera quedando abrogada en este caso. Bueno, por lo general también, ¿no? Se emite instruir a la Subcontraloría General la correspondiente publicación y a la Unidad de Normatividad y Calidad su difusión a nivel nacional en consideración del procedimiento. En otros ámbitos también, ¿no? Generalmente es el último artículo manda que instruir a la dirección jurídica, la correspondiente publicación, podría ser, ¿no? Y su difusión entre todos los funcionarios del Ministerio de Economía, podríamos decir, ¿no? Generalmente tiene este formato, las resoluciones que aprueban determinada normativa, ¿no? Bien, contenido. Bien. Volvemos a reiterar, ¿no? Propósito. El presente documento contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Hasta que no se disponga lo contrario, estas normas no están vigentes, por tanto son de aplicación obligatoria. Las normas se presentan bajo el numeral 01 y las aclaraciones correspondientes que forman parte de las mismas se exponen bajo los numerales subsiguientes. Es en el orden, ¿no? Quiere decir cómo se han elaborado toda esta normativa. Aplicación. Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública. Y nuevamente, ¿no? Vemos que se menciona la ley 1178. Bueno, aparte mencionan también, ¿no? La fecha desde la que está vigente esta ley, ¿no? Fue promulgada un 20 de julio de 1990. Como ven, hace muchos años. Y se deben aplicar en las siguientes organizaciones de auditoría. Obviamente, ¿no? La primera entidad será la Contraloría General del Estado, luego las unidades de auditoría interna de las entidades públicas, o en su caso también los profesionales independientes o firmas de auditoría externa, ¿no? Como conocemos en nuestro medio. Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas de auditoría gubernamental en el sector público, se los denomina auditores gubernamentales para efectos de la aplicación de estas normas. Ahora,
Acá hay una definición de lo que es auditoría, ¿no? Lo mismo se puede aplicar para los otros tipos de auditoría. En resumen es esto, ¿no? Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. ¿Qué evaluamos? La información examinada podrían ser los estados financieros, obviamente, ¿no? Así como otra información adicional, otros reportes, podríamos decir otros reportes contables, u otro tipo de información también, algo muy importante, en algunos casos es la misma correspondencia que se tiene, ¿no? En toda entidad. Correspondencia interna, podría ser, los comunicados que se realiza al personal, o correspondencia externa, ¿no? Las notas que se envían a otras entidades u a otras organizaciones, así como la correspondencia recibida también, ¿no? En algunos casos es necesario revisar esa documentación. Podemos conocer mucho también a través de la correspondencia, por ejemplo, que es un tipo de información también. A ver, consideraciones básicas, algo importante también acá, ¿no? Los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad, que es lo principal, ¿no? Como les dije, cuando hablamos de recursos públicos, y no es exageración cuando escuchamos, ¿no? Ese dinero que administra el gobierno es de toda la población, es de todos nosotros, entonces deberían hacer una buena administración, ¿no? Una buena distribución, ¿no? Cuando hablamos de sociedad, obviamente nos referimos a todos nosotros. En este sentido, los servidores públicos, los legisladores y los ciudadanos en general desean y necesitan saber no solo si los recursos públicos han sido administrados correctamente y de conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, sino también de la forma y resultado de su aplicación en términos de eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Otro aspecto importante también, ¿no? Es conocer, como se menciona acá, el resultado de ese manejo del efectivo o de la inversión que se ha realizado. A ver, de manera personal les voy a comentar esto, ¿no? Veo, por ejemplo, que la alcaldía acá de La Paz, no entiendo hasta ahora por qué en cada zona, ¿no? En la zona donde vivo tranquilamente hay tres, lo que le llaman sedes sociales. O sea, ¿cómo podemos invertir? ¿Cómo aceptamos nosotros también, ¿no? Ese tipo de inversiones? Tres sedes sociales. O sea, voy a la zona adyacente, otra sede social. Más abajo, otra sede social. O sea, es increíble cómo se pueden desperdiciar recursos, ¿no? De esa manera. ¿Para qué nos sirven las sedes sociales? Eh, Se tiene la idea, ¿no? Para que realicen reuniones, las juntas de vecinos, pero para nada más, ¿no? Debería establecerse, por ejemplo, algún otro, o debería realizarse un otro uso, no sé, hogares de niños, como les mencionaba, u hogares para ancianos, ¿no? Pero esas sedes sociales, por ejemplo, a lo mejor en sus zonas también ocurre lo mismo, están cerradas todo el tiempo, ¿no? O, para el caso de los estudiantes, ¿por qué no se implementan, por ejemplo, bibliotecas, ¿no? Ya no es muy usual, pero debería fomentarse, ¿no? El hábito de la lectura, tener una biblioteca, no solamente de libros, en algunos casos a lo mejor de que haya equipos de computación, ¿no? Y tengan información. No solamente, o no es tan importante que tengan acceso a Internet, podrían, ¿no? En las computadoras tener archivos de las materias que se llevan en las escuelas, en los colegios, ¿no? Es un ejemplo.
Pero yo veo personalmente, ¿no? Como les digo, y esas sedes sociales están cerradas la mayor parte del tiempo, pero son de 2, 3 pisos en algunos casos, ¿no? Están equipados, pero bueno, son situaciones, ¿no? Y como ese tipo de obras debe haber en otras ciudades, en otras poblaciones, ¿no? Y que la hemos vivido, ¿no? Ustedes como a la edad que tienen han visto, ¿no? Algunas obras que el gobierno ha construido y se han quedado ahí y no tienen ningún beneficio, ¿no? Pero se han invertido millones de bolivianos que tranquilamente se podrían, como les digo, haber invertido en otro tipo de obras que realmente llegue a la población, ¿no? Esos aspectos, ¿no? Como auditores también deberíamos tomar en cuenta. Eh, desde la concepción o desde el trabajo de elaboración del estudio técnico de determinada obra, desde ese momento, ¿no? Se evalúa. Y luego si ese proyecto o ese anteproyecto ha sido aprobado y luego se consigue el financiamiento, mediremos también, ¿no? Cómo se ha llevado adelante la etapa de ejecución o de la construcción, si se han cumplido con los plazos, por ejemplo. En muchas ocasiones, ¿no? Muchas de las obras que vemos que realiza la alcaldía o el gobierno muchas veces incumplen en los plazos, pero en los contratos se establece, ¿no? Que ante cualquier incumplimiento de plazos se deberían aplicar las sanciones correspondientes o, en algunos casos, ejecutar las garantías que han otorgado, ¿no? Garantías bancarias, o ahora también se aceptan las pólizas de seguro, ¿no? Deberían ejecutarse, pero no lo hacen, ¿no? No lo hacen, no cumplen con lo que se establece en la ley 1178 misma. Pero son aspectos que deberíamos ver nosotros como auditores. Y luego, como les dije, en el caso de una construcción, ¿no? Veremos desde el proyecto los mecanismos, los procedimientos que se han llevado adelante para su aprobación, luego para su ejecución en la etapa de construcción y luego ya como infraestructura terminada si se cumplen con lo que se había establecido, nuevamente reitero, ¿no? Con estas especificaciones técnicas, ¿no? En el caso de una construcción, ¿no? Ya se tiene establecido de cuántas plantas va a tener la edificación, de qué material se va a utilizar en la edificación. En el proyecto ya se tiene contemplado absolutamente todos esos aspectos. Además que los costos también, ¿no? Ya se tienen determinados los costos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, ¿no? Si una construcción no cumple con los materiales, por ejemplo, ¿no? Han utilizado un material que no es apropiado, esa edificación, pues en poco tiempo, ¿no? Va a presentar ya deficiencias, van a necesitar mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Si no se han cumplido con estas especificaciones técnicas. O que podría pasar también, ¿no? Que en el proyecto se ha considerado que la construcción cuente con cinco plantas, ¿no? Y solo haya 4, ¿no? Algo ha tenido que ocurrir, ¿no? Entonces, en la vida profesional se tropiezan con ese tipo de aspectos y a veces pues sientes impotencia, ¿no? Cuando ves esos aspectos y no sabes qué hacer. Pero bueno, son experiencias, ¿no? Que uno atraviesa, como les digo, y bueno, sirven, ¿no? Luego para, bueno, en este caso, ¿no? En la docencia y comentarles, ¿no? A manera para que conozcan también con qué situaciones ustedes se podrían encontrar cuando ya ejerzan la profesión como tal. Uber, veo que levantaste la mano. ¿Alguna pregunta? Licenciado, disculpe, ha dado el ejemplo por ejemplo, que es bien observable que construyan 3 sedes sociales, digamos, en un barrio, ¿no? Sí. Digamos, nosotros como auditores, por ejemplo, ¿a dónde tendríamos que apuntar? Porque, por ejemplo, yo tengo entendido que para que se ejecuten obras en los barrios o en las zonas,
tienen que definir la junta de vecinos o su directorio, su presidencia, todo eso, ¿no ve? Y en Así este es. caso aprueba la alcaldía, ¿no? Eso aprueba la alcaldía. Ah, ya. Entonces, ahí, digamos, nosotros como auditores, ¿dónde tendríamos que apuntar a observar la aprobación de la alcaldía o no sé, porque a veces son por cosas, por intereses propios que hacen ese tipo de inversiones, ¿no ve? Ujú. Y eso, digamos, ahorita es mi duda, licenciado. Bueno, lamentablemente como auditores no podríamos hacer un reclamo directo, ¿no? Enciendan sus cámaras, por favor, ya vamos a concluir. Enciendan sus cámaras. Como auditores, veremos que la construcción, por ejemplo, de esas sedes sociales